Cuba Información. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, quien parece ser que ha querido pues meter en un mismo saco a Libia y a Cuba. Parece ser que está interesado en que el destino de Cuba finalmente sea parecido a lo que está sucediendo actualmente en Libia. Como decía Iroel Sánchez, ese periodista y escritor cubano con el que tenemos una relación tan estrecha, en su blog La Pupila Insomne, Aznar quiere aplicar la libioterapia para Cuba. Bueno, pues este ilustre terrorista internacional, que es el expresidente español, ha dicho lo siguiente en un acto en Torrejón de Ardoz, en Madrid, en presencia también de otros altos cargos del Partido Popular Español, como Esperanza Aguirre. Dice: no vale jugar a una cosa en Libia y a la contraria en Cuba, porque el valor de la libertad es universal. El mismo derecho a la libertad que los libios tienen los cubanos. La libertad de los que quieren ser libres en un país es la misma de los que quieren ser libres en otro país. Las vidas que tienen que ser protegidas, y aquí viene lo importante, ¿no?, en un país son las mismas que tienen que ser protegidas en otro país. A mí me gustaría que el señor Aznar tuviera la valentía para decir cómo se protegen las vidas de la población cubana, que lo diga claramente, qué es lo que quiere. Está propugnando una invasión, que sea un poco valiente, ¿no?, y que lo diga, a ver qué es lo que ocurre después de decir eso, porque realmente yo creo que es lo que piensa, ¿no? Hay que recordar quién es este señor. Este señor es un verdadero genocida, es un terrorista culpable, igual que el señor George Bush, Tony Blair y otros fanáticos del capitalismo internacional. Son los culpables de centenares de miles de muertos en Irak. Se habla de más de 1 millón de muertos desde la invasión en el año 2003. Una persona que dio el beneplácito a aquella invasión, fue uno de las grandes firmas de aquel genocidio, y una persona pues sobre la cual recae esa responsabilidad y contra la que existen campañas internacionales. Por ejemplo, la campaña Juicio Aznar, que persigue que esta persona sea juzgada en un tribunal internacional por la responsabilidad en los centenares de miles de muertos de esta guerra, de esta invasión. Bueno, pues parece que ahora esta persona, que hace unos años se retrataba con Muammar el Gaddafi, que era recibido por él en Trípoli, que recibía regalos de caballos y otra serie de cosas, incluso que responsables de su propio Partido Popular le daban distintas órdenes y medallas al propio Gaddafi, como es el caso del alcalde de Madrid. Pues resulta que ahora pues lo han convertido de repente, de la noche a la mañana, en un verdadero demonio, en un monstruo, y entonces ahora pues parece ser que quieren aplicar esa misma receta a todos sus enemigos, ¿no?, como es el caso de Cuba. Bueno, pues realmente es importante, ¿no?, que este tipo de personajes se retraten y saber que realmente los tenemos enfrente y de una manera tan descarada y tan descarnada. Bueno, hay que señalar que es un desagradecido este individuo, porque le han regalado un caballo de raza, un caballo cualquiera. E incluso tenemos noticias de que el animal estaba molesto porque se lo fuera a regalar a otro animal. Es decir, que no estaba muy contento el caballo, la verdad. Pero indudablemente que estamos ante un caso más de indigencia, de ignorancia supina de un político mediocre, hay que decirlo, aparte de su pensamiento retrógrado, de su ideología claramente fascista. Un político mediocre que para él el mayor mérito, el mayor, la mayor privilegio es haber acompañado, ser un servil
acompañante de uno de los políticos posiblemente el más mediocre y el más impopular de la historia de los Estados Unidos, que fue George W. Bush. ¿Y lo acompañó en qué? En esas campañas de guerra, de tortura, de secuestro, de vuelos secretos, de asesinato, de crimen, como bien se ha señalado y está reconocido incluso por el mundo. Pues este mediocre político no tiene empacho de exponer su ignorancia, por cuanto evidentemente Cuba no está en el Medio Oriente. El pueblo de Cuba no es el pueblo de los países del Medio Oriente. Y tampoco los líderes revolucionarios cubanos son aquellos del Medio Oriente. Es decir, que tiene un cortocircuito importante este individuo, y no cabe duda que lo que ha dicho, lo que ha expresado es grave. Es grave porque habla con total indigencia, con total grosería, por decirlo suave, de atacar a un país que le queda muy lejos, libre, soberano, independiente, digno, heroico, como es Cuba y su pueblo, porque habla él, según él, de que necesita libertad. Yo quisiera saber quién le dio esa autorización, quién le dio ese mandato, y quién. Es un atrevimiento que nosotros, el pueblo cubano, tiene que condenar, que nosotros ya lo estamos condenando, porque ya no solo es una injerencia en los asuntos internos de Cuba, sino que es una exhortación a que se haga en Cuba la tropelía que el imperialismo internacional, los países imperialistas, pues están cometiendo en Libia. Eso lógicamente es inaceptable, pero demuestra la naturaleza, repito, fascista de este pobre hombre, mediocre político español, que ahora se dedica a este tipo de cosas. Tiene obsesión con Cuba. Ya en otras ocasiones pues también ha tenido el empacho de dirigirse al pueblo de Cuba y a los líderes de la revolución cubana. Bueno, yo voy a ver si intento enfocar el tema de tal manera que la gente entienda bien lo que voy a decir. Vamos a ver, yo cuando leo palabras de un hombre como este, que como decía bien Lázaro, es un político mediocre, que el comandante Fidel Castro en alguna ocasión lo llamó el Führercito, porque es de una clara ideología fascista. Yo no sé hasta cuándo la gente va a esperar para darse cuenta de quién es cada cual. Yo quiero leer una cosita que ha dicho el periodista Jordán Rodríguez de Telesur, que está recién venido de Libia y daba una versión de los hechos, ¿no? Dice: hemos sido testigos de lo que es la guerra de cuarta generación materializada. Ya no es un mito ni un cuento de camino lo que pasó en Libia, enfatizó, ¿no? ¿Por qué decía esto Jordán Rodríguez? Jordán Rodríguez se refería a la guerra de cuarta generación porque el mismo guión que siguieron en Irak. Yo quiero lanzar algunas preguntas. Por ejemplo, en Irak, sin entrar a valorar quién era Saddam Hussein o no, porque podríamos alargarnos en un debate muy largo, ¿no? Un país en el cual, cuando triunfa el partido Baas, hace una reforma agraria, hizo un complejo agrícola de 1000 pares de narices entre el Éufrates y el Tigris, que son dos ríos grandes que pasan por esa zona, que da libertad a las mujeres para asociarse, que les permite el voto. Un país donde, por ejemplo, había 1,5 millones de cristianos que no tenían conflictos con los árabes. Un país que... Con los musulmanes. Eso es, con los musulmanes, perdón.
un país que, a pesar de ser musulmán, era una república laica. Por ejemplo, ¿alguien sabe que Bagdad, que era una ciudad de 50 o de 5 millones de habitantes, tenía 40 hospitales? Podríamos mirar y contar en Madrid a ver si tiene 40 hospitales. O sea, todo ese tipo de cosas nos tienen que hacer pensar, porque muchas veces nos hablan en términos de democracia, nos crean una opinión, que es a lo que se refería este periodista Jordán Rodríguez. Nos crean un guión, como han creado con Libia, criminalizan a su presidente sin tener en cuenta, y no vamos a decir que Gaddafi no haya metido la pata en algunas ocasiones, pero criminalizan a su presidente que en principio dio un gran bienestar a su pueblo, que es el pueblo que más desarrollo humano tiene en toda África. Si empezamos a contar todas las cosas, yo a muchos radioyentes les aconsejaría que oyeran y vieran el vídeo de Leonor Massanet, cuyo apunte lo hizo Lázaro en el programa pasado. Es un testimonio muy válido para decir qué es lo que ha pasado en Libia. Yo quiero lanzar estas preguntas porque ¿qué es mejor cuando hablamos en términos de democracia? ¿La democracia participativa que hay en Cuba o la democracia representativa que tenemos en Europa, que cada 4 años nos imponen unas listas con unos señores que no sabemos quiénes son, que dicen muchas palabras rimbombantes, pero que están vacías, para que votemos eso o nada? Y eso es el único rasgo de democracia que tienen las democracias representativas. Entonces, cuando se habla en los medios de comunicación para crear una corriente de opinión, es a lo que se refiere Jordán Rodríguez de la guerra de cuarta generación. Tenemos que estar muy atentos con este tipo de informaciones. Porque, por ejemplo, si analizamos incluso lo que decía Alan Greenspan, gobernador de la Reserva Federal, que reconoció que fueron a Irak por el petróleo, si ahora vemos que en Libia lo que hay es una gran cantidad de petróleo ligero, de muy fácil producción, y además hay un apunte más que lo han lanzado a los periódicos últimamente unos investigadores que son Martina Miller, Claudia Dengler y Felix Leitch, investigadores de la Universidad de Stuttgart, que dicen que no solo buscan las compañías norteamericanas, inglesas y francesas petróleo, sino que buscan el mayor acuífero de agua fósil del mundo, con una extensión de unos 2 millones de kilómetros cuadrados, que es un acuífero que incluso comprende diferentes países, que está todo repartido entre Libia, Egipto, Sudán y Chad. O sea, es una extensión terrible de agua. Entonces, cuando vemos que nos quieren crear una corriente de opinión, yo les voy a pedir a los radioyentes que miren, que busquen, que hay información por ahí toda la que quieran, y que no se fíen de esta gente, que no nos impongan ese modelo de democracia que ellos quieren, porque la democracia que quieren imponer tanto en Libia como la que han impuesto en Irak, que se han cargado una civilización entera. En Irak han matado a todos los intelectuales. Destruyeron una de las mayores bibliotecas del mundo que estaba en Bagdad. Incluso destruyeron uno de los únicos originales que quedaban de las 1001 noches. O sea, están matando científicos en Irán. ¿Ese qué tipo de democracia es? ¿Cómo quieren proteger a la población con bombas? Bombas, además, que tienen las puntas cargadas de uranio empobrecido, que están creando que nazcan niños deformes en Faluya, en Irak. ¿Cómo es eso de proteger a la población civil? Y además hay un apunte que también quiero hacer. Cuando empezaron a hablar del tema libio, decían que los aviones libios bombardeaban las ciudades, pero en ningún momento hemos visto imágenes, incluso en las ciudades que dominaban los rebeldes, no hemos visto imágenes de los bombardeos
ni hemos visto muertos, ni hemos visto los cráteres de las bombas. Ahora sí vemos imágenes de vez en cuando de los coches quemados, de las bombas incluso que lanzan los yanquis, que matan hasta los suyos propios.